Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis, una auténtica clase magistral donde vamos a desentrañar uno de los fenómenos musicales más cautivadores, complejos y francamente más viscerales del mundo. Y es que hoy no estamos aquí para hablar simplemente de un género musical, para nada. Vamos a explorar el eco crudo y ancestral de los oprimidos. Imaginemos por un segundo la oscuridad de una fragua antigua, el rasgueo seco casi violento de una guitarra de madera y un quejío que literalmente corta el aire. Ese misterio y esa pasión absoluta van a ser nuestro hilo conductor durante los próximos minutos mientras diseccionamos pieza a pieza la verdadera anatomía del flamenco. Claro, todo ese poderío nos ayuda a entender perfectamente la magnitud de lo que estamos estudiando. El flamenco no es una invención moderna de salón. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, este arte no nació por decreto ni salió de la pluma de un único genio creador. ¿Qué va? Fue forjado directamente en los fuegos del sufrimiento humano. Es el resultado directo de siglos de persecución, de un mestizaje intensísimo y de una feroz resistencia cultural en el sur de España. Entender esta validación a nivel mundial es clave para apreciar cómo una música que nació en los márgenes de la sociedad se ha logrado preservar como un auténtico milagro de supervivencia. Para estructurar nuestro aprendizaje y que no nos perdamos ningún detalle, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos por las raíces y el crisol andaluz, pasaremos al éxodo gitano, la anatomía del sentimiento, esos fascinantes cantes de ida y vuelta, la revolución instrumental y terminaremos, como no, revelando esa profunda espiritualidad en el misterio del duende. Así que empezamos. Sección 1. Raíces y crisol andaluz. El lecho geográfico e histórico del sonido. A ver, existe un mito tremendo y muy extendido que tenemos que derribar ya mismo. El flamenco no brotó de manera uniforme por toda Andalucía. No es así. En realidad, surgió en un perímetro geográfico súper delimitado al que conocemos como el Triángulo de Oro. Fijaos, está formado por el barrio de Triana en Sevilla, Jerez de la Frontera y la zona de los puertos en Cádiz. Este eje es literalmente el kilómetro cero indiscutible de la pureza flamenca. Todo lo genuino se incubó entre estas tres coordenadas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué ingredientes musicales servían en ese territorio exacto? Pues un sustrato multicultural inmenso. Pensemos que tenemos 700 años de herencia andalusí, que nos dejó unas escalas modales riquísimas y toda la base armónica que viene del laúd. Pero ojo, que esto es absolutamente crucial. La liturgia judía y bizantina aportaron una devoción profunda al sonido. Es fascinante ver cómo la unión de estas comunidades marginadas y perseguidas construyó capa a capa el núcleo melódico del cante. Y hablando del plano vocal, esta herencia religiosa de la que hablamos se manifiesta clarísimamente a través del melisma. Esta definición de aquí es fundamental. No penséis en el melisma como un simple adorno estético o una floritura para lucirse. Es una técnica vocal sagrada heredada directamente de esas liturgias antiguas. Al estirar una sola sílaba, paseándola por un montón de notas, el intérprete nos arrastra a una introspección espiritual profundísima. Es justo ahí donde la devoción religiosa y el dolor histórico se dan la mano para crear ese sonido inconfundible y melancólico del cante jondo. Sección 2. El éxodo gitano. La semilla definitiva de la interpretación visceral. Aquí es donde entra en juego un factor histórico que actuó como una chispa en un barril de pólvora. El pueblo romaní, originario de la región del Punjab, en la India, emprendió una migración épica, cruzando Persia y toda Europa a lo largo del siglo XV. Cuando finalmente se asientan en el sur de España, a partir del siglo XVI, se encuentran con la población local, judíos, moriscos, que también estaba sufriendo una persecución brutal. Y los gitanos aportaron algo que lo cambiaría absolutamente todo: unos ritmos irregulares y una capacidad interpretativa visceral y abrumadora. Fijaos en esta frase extraída de nuestras fuentes porque encierra una contundencia poética insuperable. El flamenco es el eco de una cultura que no tenía libros, solo voces, que no tenía tierras, solo caminos. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Para quienes se estén iniciando en esto de la teoría musical, esos ritmos complejos e irregulares que trajeron pueden entenderse casi como un latido omitido, una arritmia que es pura supervivencia. El flamenco es, en su forma más pura y dura, el símbolo sonoro de la resistencia histórica de comunidades que no tenían nada más que su voz. Lo que nos lleva a la sección 3. Anatomía del sentimiento. Deconstruyendo los palos. A ver, el flamenco no es un bloque triste y monolítico ni muchísimo menos. Cada palo, cada estilo, es como un contenedor arquitectónico para un estado emocional muy concreto. Si miramos la tabla, por un lado tenemos las seguirías y las tonás, que nacen en fraguas y prisiones. Aquí vemos cómo el sufrimiento más descarnado se codifica rítmicamente para expresar tragedia y dolor existencial. Pero de repente, el panorama cambia hacia la luz total con las alegrías de Cádiz, llenas del dinamismo del mar.
o las bulerías de Jerez, que exigen un virtuosismo rítmico de locos para expresar pura fiesta y burla. Es un espectro emocional completísimo, va desde el llanto más amargo hasta la euforia total. Sección 4. Cantes de ida y vuelta. El intercambio transatlántico. ¡Ojo! Porque el flamenco también es muy marinero. No se quedó encerrado en Andalucía. A través de puertos vitales como Sevilla y Cádiz, se estableció un diálogo musical constante con América. Las melodías viajaron en los barcos hacia las colonias, allí se empaparon de los ritmos seductores de Cuba, México, Argentina y luego hicieron el viaje de vuelta. Ese retorno transatlántico nos regaló estilos maravillosos, como la dulcísima guajira o la famosísima rumba, con su innegable influencia afrocubana. Esto nos demuestra la increíble capacidad de adaptación de este arte, absorbiendo de todo sin perder ni una gota de su esencia. Sección 5. La revolución instrumental. La evolución técnica de la percusión y las cuerdas. Bueno, es hora de desmitificar la percusión corporal. Para los que no lo conocen a fondo, ver a alguien dando palmas puede parecer un simple aplauso para acompañar, nada más lejos de la realidad. Las palmas son instrumentos de percusión con una exigencia técnica brutal. Tenemos las palmas sordas, que se hacen ahuecando las manos para proteger el silencio y la intimidad de los cantes más solemnes. Y en contraste total están las palmas secas, agudas, que suenan como auténticos latigazos y sirven para propulsar la energía en los momentos de máximo clímax. Es pura precisión. Y claro, la instrumentación física dio un salto histórico espectacular. La guitarra española, que al principio estaba ahí casi en segundo plano, solo para marcar el ritmo, se convirtió en un instrumento solista de concierto, súper complejo. Esto fue gracias a mentes maestras como Ramón Montoya y, por supuesto, la revolución estratosférica de Paco de Lucía. Y aquí hay una anécdota que me vuelve loco: la llegada del cajón. Fue el propio Paco de Lucía quien lo descubrió en Perú allá por 1977. El sonido seco de este instrumento andino encajó con tanta perfección en el complejísimo compás flamenco que hoy parece que lo inventaron en Triana hace 1000 años. Increíble. Llegamos a la sección 6. El misterio del duende. Conexión espiritual y la preservación de un arte. Para entender el prestigio monumental que tiene el flamenco hoy, tenemos que viajar a principios del siglo XX. Por aquel entonces, el flamenco estaba en serio peligro. Corría el riesgo de degenerar, de convertirse en una caricatura pintoresca para entretener en espectáculos baratos. Pero en 1922, genios como el compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca dijeron basta y organizaron el primer concurso de cante jondo en Granada. Fue un rescate intelectual en toda regla. Lo elevaron a la categoría de alta cultura, recordándole a todo el mundo que estaban ante un tesoro milenario y sagrado. Y fue precisamente Lorca quien puso palabras a lo inefable. Escuchad esto: el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde las plantas de los pies. Estas palabras nos dejan clarísimo que en el flamenco la técnica perfecta nunca jamás será suficiente. El duende es una fuerza sobrenatural, una conexión telúrica de la tierra que no se puede controlar. De hecho, si hablas con artistas de hoy en día, coinciden en que el duende es como exponer una herida abierta en el escenario. Sin invocar esa fuerza, la interpretación está vacía. Pero, ¿cómo se invoca esta fuerza misteriosa? Pues el duende te exige sacrificar el ego, te pide una vulnerabilidad absoluta, desgarradora ante el público. El riesgo de equivocarse, de quebrarse en 1000 pedazos emocionalmente, tiene que ser 100% real. Es exactamente en esa delgada y frágil línea donde el dolor humano y la expresión se funden en arte puro. Sin esa exposición total del alma, el cante se queda en una exhibición acrobática. Muy bonita, sí, pero vacía de sentimiento. Y todo este bagaje nos sitúa frente a un debate contemporáneo ineludible. Hoy vamos a tablaos donde las luces de neón iluminan el mismo polvo antiguo de hace siglos. Esta evolución estética nos plantea una gran pregunta. ¿Debe el flamenco ser el guardián purista de sus raíces del siglo XIX? ¿O acaso, teniendo en cuenta su inmenso historial de mestizaje, su supervivencia depende de seguir mezclándose con la música electrónica o el jazz? Es el reflejo perfecto de una identidad que nunca, jamás, se ha quedado quieta. Y ante este cruce de caminos nos queda una reflexión final. Con todas estas fusiones, ¿estamos presenciando la adaptación infinita del duende a los nuevos tiempos o será esta electrónica la causa de su lenta desaparición? ¿Qué pensáis? Bueno, al concluir esta clase magistral, extendemos un profundo agradecimiento a quienes nos han acompañado hasta el final. Invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse, a dejar su me gusta, a compartir esta presentación con amistades y, por supuesto, a dejar un comentario abajo con la palabra OLE. Ha sido un verdadero privilegio analizar juntos esta voz eterna. ¡Hasta la próxima!